Hola, ¿cómo han estado? Em, Espero que hayan estado bien, que hayan pasado estos últimos días lo mejor posible. Y em, este video es el último video que yo voy a filmar y es también la última exposición que va a tener también la última actividad que ustedes van a desarrollar dentro del área de lenguaje visual 3. Em, para iniciar tenemos dos partes en este video. La primera va a ser ver los conceptos sobre peso, equilibrio y tensión. Y la segunda parte va a ser analizar por medio de 4 imágenes estos elementos que yo acabo de explicar acá. Para empezar, retomando un poco lo que nosotros hemos estado viendo en las últimas clases, me gustaría hacer un pequeño paréntesis sobre el desarrollo de las últimas actividades. Nosotros en la etapa que nosotros empezamos a ver composición, ¿sí? Hicimos una especie de pausa, ¿sí? Para empezar a trabajar la figura humana. Eh, Puede parecer que no tenga sentido si es que ustedes lo piensan. Sin embargo, nosotros siempre hemos trabajado dentro de las clases con figuras de tipo paisaje, de tipo espacio urbano, perspectiva. Hemos trabajado con naturaleza muerta. Sin embargo, la figura humana como que la dejamos marginada, ¿sí? Y trabajamos figura humana más que nada como un complemento que ustedes tienen para saber cómo se dibuja, y por otro lado también es que para trabajar con estos elementos necesitamos que exista algo que pueda manifestar tensión, ¿sí? O pueda manifestar cierto desequilibrio dentro de la representación. Y en ese caso la figura humana es uno de los elementos que mejor la desarrolla, ¿sí? Porque la figura humana no siempre se representa estática, sino que se mantiene de hecho en posición de tensión, siempre a la expectativa. Entonces la idea era trabajar la figura humana para poder imprimir ese movimiento, esa tensión dentro de las imágenes que ustedes desarrollaron. Y también, bueno, para conocer un poco cuáles son los mecanismos o procedimientos para poder dibujar la figura humana, que es algo que muchas veces requiere de mucha práctica y de años para poder pulirla lo suficiente como para que cada uno adquiera un tipo de representación, ¿sí? Bien, entonces nosotros trabajamos con formas de composición, hicimos una escala dentro de lo que es la figura humana, y hoy vamos a hacer a trabajar el último tema que nos toca, ¿sí? Que es peso, equilibrio y tensión. Eh, para empezar, ¿sí? Sabemos que la imagen bidimensional, ¿sí? No tiene un peso, ¿sí? No tiene un peso como un objeto tridimensional que se lo puede medir en gramos, ¿sí? Que es mensurable con ciertas medidas, sino que este, lo que nosotros percibimos dentro de la representación, ¿sí? Genera cierto peso por la distribución que tiene dentro de la superficie dibujada. Voy a poner el ejemplo de una hoja. Creo que lo voy a hacer con la otra figura. Todo esto que yo les voy mencionando va a estar directamente en el documento del área que les envío. Bien, sabemos que el peso no existe como tal en la imagen
en la imagen, o sea, no existe como tal en el sentido como lo comprendemos nosotros. Sí existe la idea de un peso visual. Arlem nos dice que nosotros dentro de la imagen podemos crear una especie de campo visual, ¿sí? Una especie de mapa imaginario donde podemos dividir los diferentes espacios dentro de la hoja para poder estudiar o fragmentar la representación. El peso visual habitualmente está relacionado con una especie de tensión visual. Esto es una cuestión de percepción. Si yo, por ejemplo, coloco un punto en el centro de mi imagen, en el centro de mi hoja, esto no me va a generar tensión porque, de hecho, nosotros vemos una imagen equilibrada cuando está directamente puesta casi en el centro geométrico de la representación. Por eso es que habitualmente cuando todos, y eso no me excluye, cuando dibujamos habitualmente siempre tendemos a representar todo en el centro de la hoja, ¿sí? Ese hábito que nosotros tenemos, ¿sí? Está relacionado con una búsqueda de equilibrio, ¿sí? Casi inconsciente dentro de la representación. Ahora, no quiere decir que una imagen tenga que estar necesariamente organizada con estos principios, ya que los puede ignorar. Pero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si no tiene carga? ¿Qué ocurriría si yo, por ejemplo, cambiara la posición del punto, ¿sí?, a una posición más alta, ¿sí? En este caso nos vamos a encontrar con que el punto directamente o esta forma no está equilibrada con relación a los ejes que nosotros nos planteamos de manera inconsciente, ¿sí? Crea tensión dentro de la hoja. Ocurre lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, coloco este punto muy cerca del centro y no en el centro mismo. En este caso genera también un poco de ambigüedad, ¿sí? Es como algo molesto en la representación, ¿sí? Porque directamente no está en el centro, pero se aproxima bastante, ¿sí? Esa ambigüedad de lo que nosotros, o lo que Dondis denomina, también como ambigüedad. ¿A dónde voy con esto? Cuando nosotros habitualmente dibujamos, ¿sí? y es un hecho que ocurre a menudo, ¿sí? Y ya lo mencioné, pensamos directamente un solo elemento, que no está mal porque hay muchas obras que contienen un solo elemento. Pero ¿qué ocurre? Nuestra imagen, cuando la dibujamos, no está pensada en función de estos elementos, más ustedes que son de artes visuales. Vamos a pensar ahora un poco fuera del marco donde ustedes habitualmente componen, para explicar un poco por qué lo hacen, ¿sí? Cuando pensamos en tensión, ¿sí? Acá voy a usar solamente ejemplos muy sencillos, después vamos a ir a las imágenes. Cuando pensamos en tensión, podemos organizar, de hecho, de la forma más tradicional, organizar una forma en el centro de nuestra composición, ¿sí? Vemos que existe como cierto equilibrio dentro del dibujo, porque directamente cada parte, ¿sí?, corresponde a uno de los cuadrantes y ocupa cierto espacio. Lo que evitamos también
lo que evitamos también es hacer esto. No lo hacemos nunca, de hecho. ¿Por qué? Acá es donde empieza a jugar un poco el equilibrio, ¿sí? Si ustedes prestan atención, si yo tuviera que hacer una especie de balanza, me voy a dar cuenta que todo el peso, ¿sí?, está distribuido en este lado, ¿sí? Fíjense en que acá hay como un peso extra dentro de este lugar, mientras que acá no. Cambia si yo, por ejemplo, ¿sí?, agrego otro cuerpo al lado. Y lo que hago es equilibrar la ecuación o equilibrar la composición, ¿sí? Y acá me encuentro con que la balanza, al revés. Y acá me encuentro con que la balanza está equilibrada, ¿sí? Son principios, no son reglas. No necesariamente uno tiene que llegar a el equilibrio absoluto dentro de la representación. Cuando nosotros dibujamos, habitualmente pensamos, o encontramos el equilibrio en los ejes axiales, los ejes verticales o en los ejes horizontales. Por eso es que ¿sí?, cuando nosotros consideramos una composición, habitualmente siempre pensamos en el centro. Todo lo que esté cercano a ese elemento, ¿sí?, puede estar en equilibrio. Pero también podemos agregar otros elementos que nos permitan incluso equilibrar lo que nosotros estamos observando, ¿sí? Acá tenemos cierta simetría, ¿sí? Hay equilibrio porque las imágenes que están de un lado del cuadrante se replican en el otro, ¿sí? En este caso, nuestro eje vertical, ¿sí?, organiza lo que nosotros vemos, ¿sí?, y nos da ese equilibrio. Estas líneas que yo marco acá no existen como tal, ¿sí? Yo las hago para crear un mapa. Es como las líneas de longitud y latitud en un mapa, ¿sí? No existen en la realidad, pero yo las puedo utilizar en un mapa para encontrar mi ubicación. Es el mismo principio. Ahora, en este caso tenemos una composición donde el equilibrio se da por relación de ejes verticales, ¿sí? Estos ejes verticales, como ya hemos visto, pueden ser, por ejemplo, personas, charlando, sentados, hablando, ¿sí? No necesariamente tienen que ser absolutamente verticales. Ahora, también puede existir otro tipo de equilibrio donde yo trabaje con los ejes horizontales, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, en el paisaje, ¿sí? Yo puedo considerar mi centro, ¿sí?, y la distribución de mis elementos están organizadas, ¿sí?, de forma horizontal, no necesariamente de la misma forma. Fíjense en que acá las líneas juegan papeles distintos, porque cuando nosotros observamos, de hecho, la naturaleza de las líneas, percibimos que muchas veces las líneas nos generan sensaciones. Entonces, una línea horizontal nos genera calma, tranquilidad, ¿sí? En el caso de una vertical es firmeza. Y también tenemos la diagonal que nos sugiere acción y movimiento. Ahí es el punto donde nosotros vamos a trabajar en el último trabajo. Las composiciones no se dan solamente con una cuestión de
tres líneas independientes que actúan de forma individual, sino que en realidad se da una combinación de estas tres. Y al darse esa combinación, ¿sí?, la composición en realidad es un vínculo entre estos diferentes equilibrios, ¿sí? La composición, ¿sí?, vuelvo a repetir, logra su equilibrio cuando estas líneas, ¿sí?, o estas tensiones, ¿sí?, generan, ¿sí?, el equilibrio dentro de la representación. No necesariamente, y quiero repetir esto porque por ahí se puede malinterpretar, no necesariamente una imagen va a estar mal porque genere tensión, ¿sí? Porque puede ser en realidad que una persona que esté dibujando esté considerando que busca generar tensión. No está mal, ¿sí? No está evadiendo ninguna ley, porque ya volvemos a lo mismo, no son leyes, sino que son en realidad principios que se pueden utilizar. Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar una esfera, ¿sí?, en este lugar, y fíjense de hecho que a mí, o si es que ustedes lo observan, me puede generar cierta tensión, ¿sí? Porque no tengo ningún vínculo con los ejes, ¿sí? Está alejada del centro. No quiere decir que es una composición que esté mal, tiene un equilibrio que se distribuye hacia un lugar. Pero en el caso de el equilibrio, nosotros lo comprendemos como la relación entre elementos, ¿sí? Y se logra cuando jugamos un poco con estas relaciones. Por algo yo les decía que cuando dibujen no era necesario que traten de evitar el dibujo en una sola dirección, con una sola dimensión, o sea, el dibujo directamente pegado sobre un fondo blanco, sino que se busque un juego entre la figura y el fondo, ¿sí? Por eso trabajamos con perspectiva, por eso trabajamos con indicadores de profundidad, ¿sí? Trabajamos con valor, no trabajamos tanto con color porque no se nos dio, pero al representar yo puedo jugar con la relación que existe entre cada uno de los elementos que yo voy representando. Por tanto, una composición no es solamente pensar un dibujo, sino que es pensar la relación de tensión y de fuerza que existe dentro de la representación. Veamos un poco, hasta acá jugamos un poco con lo que son ¿cómo decirlo? Lo que es el peso, ¿sí? Hacia dónde yo puedo colocar un peso para generar cierta tensión. Digo, tensión en el sentido de incomodidad. Juguemos un poco ahora con lo que es la dirección. Bueno, ya hablamos un poco también de la dirección, pero si prestamos atención, ¿sí? Las direcciones se logran con relación a los elementos que yo voy colocando dentro de la línea. ¿Sí? En este caso pensando un poco en lo abstracto, ¿sí? Yo creo tensión cuando trato de romper un poco la línea estructural o el mapa estructural que yo tengo organizado, ¿sí?, inconscientemente. Este mapa estructural puede ser de diferentes maneras. Este autor lo menciona con la relación de los cuartos y eso, pero yo prefiero el mapa de 4 campos. Cuando yo creo tensión, ¿sí?, lo que hago es jugar incluso con las diferentes líneas que yo tengo dentro de mis conceptos, ¿sí? La línea vertical, la línea horizontal y la combinación de estas. Por tanto, yo puedo jugar incluso, ¿sí?, con combinación de estas dos o de estas tres o de varias.
Cuando componemos, lo que hacemos es distribuir el peso de los elementos dentro de la hoja, ¿sí? Por tanto, tenemos que tener cierto vínculo entre lo que yo dibujo, entre un elemento que yo dibujo y el otro, ¿sí? Vínculo que puede ser directo o indirecto. Y acá es donde juega un poco otros elementos que yo debería haber trabajado dentro de lo que es el área, que es el color y el valor. Bueno, el valor sí lo trabajamos. Hablamos de la forma, ¿sí? En un primer momento, ¿sí? Hablamos de las líneas estructurales que generan tensión, hablamos de las formas, ¿sí? Que pueden crear determinados pesos. Y acá hay otro factor que voy a involucrar, que no lo puedo demostrar por medio del lápiz, por medio de la fibra, que es el color. En el caso del color, ¿sí? También genera peso, porque de hecho se señala que los colores más oscuros son mucho más pesados que los claros. Otros teóricos señalan que los colores claros son mucho más pesados que los oscuros, pero también tenemos un punto intermedio que es en realidad el que más me gusta, que el peso de un color también... el peso de un color se define con su relación con otros. Fíjense en que volvemos a el punto inicial. Acá hablamos de vínculos entre elementos dentro de la representación. No es solamente un objeto puesto en el espacio, ¿sí? Sino que es su vínculo con otros. Si yo coloco colores que son opuestos, ¿sí? Va a depender de la proporción que exista para definir si es lo suficientemente pesado o no, ¿sí? Entonces, cuando agrego otro factor a la composición, ¿sí? Me encuentro con que el color puede generar también peso dentro de la representación. Todo lo que voy explicando acá, todo lo que yo explico acá, ¿sí? Son, vuelvo a lo mismo, principios, y depende de lo que ustedes busquen en la representación para ver cómo utilizan lo que les explico. La tensión, y es el último concepto que voy a trabajar, volvemos a lo mismo. Recuerden que cada dibujo puede contener indicadores de profundidad, diferencia de tamaño, perspectiva, valor, color, ¿sí? Son cosas que ya deberían estar incluidas en la representación, así que piensen en imágenes complejas. Voy a dar un ejemplo sobre una pintura y después vamos a ir a los bocetos que les tenía que mostrar. Bien, acá siempre se nos presenta un problema. ¿Cómo podemos pensar la tensión? ¿Sí? Trabajemos primero con líneas, ¿sí? Y después veremos las imágenes que les tenía preparado. Si nosotros armamos un campo, nuestro campo visual, sigo nuestro mapa visual, acá tenemos más o menos los elementos equilibrados. ¿Qué ocurre si yo trato de romper este campo? ¿Sí? Fíjense en que directamente destruye el equilibrio que tenía, ¿sí? Si yo dejo esta línea diagonal, ¿sí? Rompo con todas las direcciones que ya tenía, que en realidad no eran ninguna. Ustedes tienen que hacer de cuenta que vuelvo a lo mismo. Voy a rebobino porque tendría que haberlo hecho sin el campo, sin el mapa
sin el mapa. Error del video. No lo voy a editar, así que quede así con el error. Bien. Retrocedemos. No voy a hacer el mapa, ¿sí? Pero voy a colocar una línea. ¿Sí? Acá hay tensión directamente porque es 1, es el único elemento dentro del campo. ¿Sí? Y por otro lado, fíjense en que en este caso esta línea me da la sugerencia de un movimiento. ¿Sí? Sugerencia, percepción, de nuevo. No es que esta línea indica movimiento, sino que genera la ilusión de un movimiento. ¿Qué ocurre si yo agrego otra? Fíjense en que la fuerza apunta hacia este lugar. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo agrego otra? Apunta hacia otro lugar. Acá ya genero tensión. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos, perdón, yo tengo dos líneas que apuntan a dos direcciones diferentes. Digo, en dos direcciones diferentes. ¿Sí? Una hacia allá y otra hacia allá. Que puede generar contradicción, ¿sí? Es como la opinión de una persona que dice A y la opinión de otra persona que dice B, ¿sí? En la discusión, esa contradicción y esa oposición, ¿sí? Genera, por así decirlo, digamos, discurso o cosmovisión, como sea. En el caso de la figura humana, estas tensiones juegan un poco más porque el cuerpo humano, se articula, ¿sí? Puede generar tensión, y la tensión implica, en el caso de la figura humana, mostrar movimiento, ¿sí? Mostrar una acción que puede estar en ejecución o acabada, ¿sí? El equilibrio se logra si yo juego un poco con las tensiones de las líneas, ¿sí? Incluso jugando o desequilibrando o poniendo en otro lugar, ¿sí? Estos elementos. Entonces, cuando yo hablo de tensión, lo que señalo es tratar de romper, ¿sí? Tratar de romper ese equilibrio que existe cuando nosotros dibujamos, ¿sí? En la imagen, vuelvo a repetir el mismo ejemplo, en la imagen de un solo individuo, es de un solo elemento dentro del dibujo, ¿sí? No encuentro tensión porque no hay nada que juegue contra esto. Si yo lo colocara acá, voy a tener tanto una línea vertical que lo organiza como otras líneas que pueden continuar rompiendo, ¿sí? La estabilidad que tenía este. Los vamos a ver en el dibujo, ¿sí? Antes vamos a jugar con unas imágenes de algunos cuadros famosos. Bueno, esta obra es la obra de Piero della Francesca, ¿sí? Se llama Retablo de Montefeltro, ¿sí? Y si prestamos atención a la composición en general, ¿sí? Voy a tratar de moverlo un poco. Si prestamos atención a la composición en general, nos vamos a encontrar con que existe mucho equilibrio dentro de la composición. Primero que nada, si tiramos una línea vertical, ¿sí? Usando el mapa que les expliqué en el principio, vamos a encontrar con que es simétrico, ¿sí? Digo, simétrico en el sentido próximo. Digo, existen la misma cantidad de elementos de un lado y la misma cantidad de elementos del otro, ¿sí? La arquitectura, de hecho, también me dice que... Uy, qué hijo de... Bien, no se puede... No puedo esperar más, ya lleva como 10 minutos con la moladora y todavía no para, así que tratemos de hacer esto rápido. Bien, pido disculpas por la puteada que hice hace rato. No puedo editar el video, pero bueno, esto es de todos los días, tengo que bancármelo y no puedo filmar, no puedo encontrar un momento en el día donde pueda filmar sin ruido, y a la noche no se nota mucho, así que es muy difícil. Pero volvamos un poco a lo mismo que les estaba diciendo recién. Y acá tenemos una composición que es equilibrada, ¿sí? Y muy calma, si se quiere. Fíjense en que tenemos una división, ¿sí? Axial equilibrada, ¿sí? La misma cantidad de personas de un lado y del otro. Fíjense en que tenemos cierta correspondencia entre
las líneas horizontales, ¿sí? Incluso hay líneas que nosotros podemos usar de forma imaginaria, ¿sí? Cuando miramos el dibujo. No lo voy a rayar porque es un libro muy caro, pero incluso fíjense en que la misma perspectiva que existe en el espacio representado también directamente apunta hacia un centro. ¿Por qué uso este tipo de imágenes? Más que nada las imágenes de carácter religioso, porque si uno le presta atención, ¿sí? en este tipo de composiciones, el equilibrio siempre está habitualmente puesto dentro de lo que es la imagen de la Virgen y el Niño, ¿sí? Son el centro de la imagen, ¿sí? Si se fijan, ¿sí? Prácticamente uno puede doblar la imagen en varias partes y va a encontrar directamente en el centro y en la base, ¿sí? a esta persona, ¿sí? A estas dos personas, ¿sí? Cuando habitualmente se analiza una obra, como es el caso de las que yo les mostré, uno puede encontrar formas, ¿sí? vinculadas entre sí. Voy a hacer una especie de análisis estructural de esa imagen. No lo voy a dibujar. Me encuentro con que tengo, ¿sí? una línea de posición, la Virgen en un lugar y todos los monjes y mecenas en un costado. La perspectiva me señala hacia esa posición. Y fíjense en que prácticamente vemos el equilibrio porque nos encontramos con que la Virgen ocupa directamente el centro de la imagen, ¿sí? Fíjense en que acá se está cumpliendo el principio de un equilibrio muy estático, ¿sí? De un equilibrio muy estático donde todo está organizado directamente en el centro de la representación. Es algo común, característico de las pinturas del Renacimiento, donde al representar la Virgen y al niño, ¿sí? Siempre están en el centro de la imagen. No quiero decir que todas las imágenes estén construidas de la misma manera, no quiere decir que la mayor parte de las imágenes están construidas de la misma manera, sino que hay muchas representaciones, muchos ejemplos donde este tipo de equilibrio se manifiesta. Bien, veamos un poco lo que es el movimiento y la tensión, ¿sí? Y usemos para este ejemplo el trabajo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿sí? Que son Adán y Eva con el fruto prohibido. Fíjense en que acá tenemos muchas direcciones de las cuales nos podemos servir para analizar nuestra imagen. En primer lugar, ¿sí? existe una línea de horizonte, ¿sí? que organiza nuestro espacio. Eso nos da cierto equilibrio cuando nosotros observamos las imágenes. Y acá existe la tensión. Fíjense en dónde aparece, en el momento, ¿sí? en el que Eva recibe de la serpiente la manzana. Tengo que decir en realidad que no sé si es que está recibiendo la manzana o está dándole algo, pero fíjense en que nunca alcanzan a tocarse. Es como la imagen de, no sé si aparece en este libro, la imagen de, bien, en este libro no aparece, la imagen de Dios y Adán, ¿sí? Parece como que nunca llegan a tocarse, es como una especie de tensión que te dice, bueno, hacelo ya o te estoy esperando. En este caso ocurre lo mismo. Fíjense en que la serpiente nunca toca a Eva o apenas parece que la está rozando, pero está en tensión, ¿sí? Es una acción que está casi inacabada. Veamos la dirección. Fíjense en cómo juega una diagonal, ¿sí? acompañada por otra, ¿sí? y quebrada por el mismo brazo de
Eva. Incluso podemos encontrar líneas que son contradictorias entre sí, porque tenemos la columna de Eva apuntando hacia un lugar y la columna de Adán en otra. Pero fíjense en cómo juega acá la tensión, y está bastante equilibrada, porque de hecho tenemos a Adán y a Eva en dos posiciones, perdón, Adán y Eva en un lugar y a la serpiente en otra. Fíjense en que el equilibrio se da acá porque están complementados los dos pesos, ¿sí? No hay tensión hacia un lugar, sino que en realidad está equilibrado. ¿Qué equilibra a esta imagen? Bueno, lo que acompaña a la serpiente. No está la serpiente sola, sino que está acompañada de un árbol. Para analizar esta imagen, voy a jugar un poco con el mecanismo de los ejes que le expliqué recién. Voy a arrojarlos dentro de un campo imaginario, un mapa imaginario que les mencioné. ¿Sí? Voy a crear mi campo y voy a encontrarme con que acá está el árbol donde está la serpiente, ¿sí? Y este es el lugar donde aparece Adán y Eva. Eva apoyada, su cuerpo apunta en una dirección y sus pies apuntan en otra, ¿sí? Y sus brazos incluso apuntan hacia arriba. Adán parado, su cuerpo apunta hacia un lugar y sus pies apuntan hacia otro. ¿Sí? El brazo de Adán se complementa con el brazo de la serpiente, ¿sí? Y hasta acá tenemos además un par de piedras que apuntan hacia un lugar, ¿sí? Y la línea de horizonte. Como mapa muy esquemático, ¿sí? Las direcciones juegan, voy a poner la imagen, las direcciones y el gesto de las personas generan tensión. Este es otro aspecto del cual yo no hablé. En este caso, ¿sí? Bueno, creo que sí lo mencioné. En este caso, la dirección de las manos y de los pies, la misma acción genera tensión. Y encontramos un peso equilibrado por la distribución de los elementos, ¿sí? En dos posiciones distantes, o equidistantes si se quiere, ¿sí? Dentro de la representación. La misma cantidad de elementos, casi la misma cantidad de elementos en los dos espacios, que equilibra la imagen, ¿sí? Pero la tensión se genera cuando yo contemplo, ¿sí? La acción de los personajes. Un ejemplo más y ya cerraríamos esta etapa de análisis. Bien, la última creo yo, a ver si no encuentro la de... usemos esta. Bien, creo que es una de las más equilibradas de todas. Pero, ¿será posible acá encontrar, por ejemplo, direcciones? Bueno, si nosotros les prestamos atención, ¿sí? No la voy a analizar como lo hice en los ejemplos anteriores, nos vamos a encontrar que tenemos una dirección que es la que predomina, ¿sí? Directamente una línea diagonal que se complementa con parte del cuerpo, ¿sí? En este caso, fíjense en que la tensión se genera en ese giro de una persona que parece casi sorprendida por que alguien le habló, ¿sí? Es más que nada la gestualidad y la capacidad del pintor o del dibujante que hace que una imagen tan estática, ¿sí? Tenga tanta tensión, ¿sí? Es como si alguien la llamara a ella y inmediatamente se diera vuelta, como una especie de instantánea. En este caso, la tensión reside ahí, ¿sí? No es más que nada una interpretación que uno hace, que es interpretación que uno genera cuando contempla la representación. Hasta acá hemos visto, voy a sacar esto, hasta acá hemos visto
cómo el peso de los elementos, ¿sí? Voy a borrar esto, ya no me sirve. El peso es la relación entre los elementos en el dibujo. Relación. Digo dibujo, digo pintura. ¿Sí? Tanto de la relación de los elementos como de la relación en el espacio. Digo esta relación en plural, ¿sí? Porque la idea de esta exposición es que ustedes trabajen con muchos más elementos en vez de colocarme una sola figura que tenga relación con otras, ¿sí? Por eso la búsqueda del peso es una búsqueda más que nada individual. Y peso está relacionada con el equilibrio. Sí, el equilibrio se logra cuando yo logro una estabilidad en esta relación entre elementos. La tensión puede ser lograda por medio de el juego de los pesos ya me estoy quedando sin voz. Por el juego de los pesos y el juego de las direcciones. ¿Sí? Acá tenemos un vínculo de dos elementos, ¿sí? Tanto la dirección como el peso puede jugar un papel preponderante cuando busquemos ese equilibrio. Y vamos al contenido que nos quedó atrasado, ¿sí? Que ya lo habíamos visto. La forma juega un rol preponderante, ¿sí? Porque es la que nos define en algunos casos cómo podemos distribuir esos elementos. Si yo tengo una composición donde es muy exagerada, que ocupa mucho espacio, yo no puedo tener mucho juego de peso o juego de direcciones, ¿sí? Ya lo vimos con la cabeza con la muchacha de las perlas, ¿sí? Mi juego de dirección va a estar bastante limitado, ¿sí? Limitado a los ejes del cuerpo. Si yo uso una composición adecuada, acá sí voy a poder jugar con los tamaños, y en este caso es la que habitualmente siempre usamos, ¿sí? La composición adecuada me permite distribuir muchos más elementos en el espacio, ¿sí? Y que tengan mucho más vínculo. Si yo hago una composición reticente, me voy a encontrar con que en este caso la figura humana va a perder, ¿sí? Va a perder detalle, ¿sí? Y no se va a poder ver el movimiento de esa figura. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer acá con estos conceptos es darles algunas herramientas para que ustedes piensen cómo se puede lograr una composición, ¿sí? Ya que no es solamente dibujar por dibujar, sino que existen ciertos principios que se pueden utilizar para representar, que no es lo mismo dibujar por dibujar, vuelvo a repetir, ¿sí? Bien, como cierre de este trabajo,
de esta exposición, yo les preparé a ustedes 4 imágenes donde se manifiesta tanto la tensión como el peso, como el equilibrio y la forma, ¿sí? Así que pasamos a las imágenes y ya cerraríamos este video. Bien, tenemos de frente, ¿sí?, en la primera imagen, una especie de castillo, una persona inclinada, ¿sí? Y fíjense en cómo tenemos el problema de tuve que hacerlo así porque no podía poner pausa. Bien, tenemos en este caso 2 composiciones, ¿sí? Voy a explicar la primera, que es la del castillo, y en este caso tenemos una composición prácticamente reticente, ¿sí? Reticente en el sentido de la figura humana, ¿sí? Fíjense en que la relación acá está puesta directamente con la relación está directamente puesta con la arquitectura, ¿sí? Con relación a esto, acá estamos directamente usando, ¿sí?, un indicador de profundidad, y por eso esta persona tiene este tamaño. Si se acercara, posiblemente su tamaño se reduciría drásticamente. Fíjense en que acá lo que predomina en la imagen, ¿sí?, es prácticamente el castillo, ¿sí? Por lo demás, prácticamente carece de tensión. Como es un boceto directamente, ¿sí?, no está muy desarrollado, pero en este caso el elemento, ¿sí?,